Las preguntas repetitivas. Ese es el objetivo de este video. Ahora, ¿qué es una pregunta repetitiva? Una pregunta repetitiva, para ser tal, debe cumplir algunos requisitos. Primero, ser la misma pregunta. Ahora, ¿cómo hago yo para ver si una pregunta es exactamente la misma o no versus una anterior? Lo que tengo que hacer es dejar de lado la gramática. No me interesa que sean las mismas palabras, ni que el orden sea el mismo. Por ejemplo, si yo pregunté, ¿ese carro era azul? Y después pregunto, ¿era azul ese carro? Evidentemente es la misma pregunta. A mí no me interesan las palabras, me interesa el contenido. Entonces, para hacerlo debo fijarme en una cosa. ¿Qué es una pregunta? Una solicitud de información. Si esta pregunta y esta otra solicitan la misma información, la una versus la otra, pues es la misma interrogante. Y ese es el primer criterio. Para mí es la manera más fácil de reconocer si es que se trata o no de la misma pregunta. El segundo requisito. ¿En qué consiste el segundo requisito? Para que sea repetitiva, debo haberla hecha yo en mi turno. ¿Por qué? Porque es importante este punto en particular, por una razón. Si la hizo el colega, no es repetitiva respecto a mí. Principio de contradicción. Yo en el contrainterrogatorio puedo volver sobre los puntos que ya se tocaron. En ese sentido, no estoy atado por ellos. De hecho, para que esto sea un test de calidad, necesito poder volver sobre esos puntos y en ocasiones usar las mismas preguntas sin que esto viole el debido proceso. Tercer requisito. Debe ser hecho a la misma persona. ¿Por qué? Porque esta pregunta que yo les hice a un testigo, puedo volverlo a hacer a otro. Estoy corroborando, dando credibilidad. Por supuesto, eso es legítimo hacer en un juicio. Ahora, si es a la misma persona, ahí sí ya comienza a haber problemas. Pues bien, ahora, ¿qué problema producen las preguntas repetitivas? ¿Qué principio del debido proceso lo violenta? Pues básicamente el hecho de la eficacia del sistema y en este caso concreto es una modalidad de preguntas impertinentes. ¿Por qué razón? Por una razón sencilla. Una información que es relevante, si es que es redundante, se vuelve impertinente. Tal cual como cuando yo quiero traer 10, 12 testigos para que digan exactamente lo mismo. El primero, por supuesto que es relevante, pero 12 ya el tema varía. Ok, si yo ya obtuve una información con una pregunta, volver sobre ese tema le vuelve redundante. En ese sentido es impertinente. Además, hay otra modalidad un tanto extraña de preguntas repetitivas que también son capciosas. En ocasiones, los abogados usan una técnica para engañar de muy baja calidad, muy poco efectiva, pero no por eso deja de ser atentatoria contra el debido proceso. Hacen una pregunta, meten una, dos preguntas adicionales y vuelven sobre la misma pregunta y vuelven después de unas 2 o 3 de nuevo sobre la misma pregunta con la esperanza de que en algún momento se equivoque el testigo. Evidentemente se trata de una triquiñuela de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque lo más lógico es que le vuelva a repetir y en vez de confundirle al testigo, lo que va a hacer es reiterar el punto que le incomoda, que no quiso obtener. Pero eso, como habíamos dicho, no la hace legítima. Pues bien, una vez que hemos visto qué es una pregunta repetitiva, ¿cuál es el punto que nos interesa en este video? ¿Por qué yo como abogado haría una pregunta repetitiva? Eso nos orienta mucho a darnos cuenta el accionar del rival. La razón es sencilla. Ubiquémonos en el interrogatorio. En un interrogatorio, yo no paso a obtener bla, bla, bla del testigo. Es cierto que él va a tener que narrar muchos hechos, pero yo paso a obtener mis proposiciones fácticas. Ahora, si soy un buen abogado, yo sé que no basta con obtener mis proposiciones fácticas.
necesito destacarlas, dejarlas bien asentado en la mente del juzgador. Si quiero ganar este caso, tengo que estar seguro que esos pilares esenciales que me van a permitir ganar esta causa estén bien clavadas en el juzgador el momento en que vaya a resolver. Y pues bueno, si quiero que estén bien clavadas, repetir varias veces una misma información no es una mala estrategia. Ese es el incentivo y la razón por la que normalmente se utiliza una pregunta repetitiva. En el siguiente video vamos a mostrar esta realidad. Este abogado va a pasarse de la raya, no va a volver con una pregunta sobre el mismo hecho. Va, de hecho, a hacer que básicamente todo lo que ha dicho este testigo, porque básicamente antes de que lea la carta no va a haber dicho gran cosa. En este sentido, va a hacer una pregunta que obliga a volver sobre todo el fondo de lo que había ya dicho la deponente. Veamos de qué estoy hablando. Mr. Baylor, why don't you show the policy and ask her why she bought it? Okay. Mr. Baylor, you must ask her to approach the witness. Sorry, Your Honor. Permission to approach a witness? You may. Take it easy. Take it easy. Great benefit. July 7th, 1996. Read policy 78499009886. Dear Mrs. Black, on 7 prior occasions, this company has denied your claim in writing. We now deny it for the 8th and final time. You must be stupid, stupid, stupid. Sincerely, Everett Lufkin, Vice President, Claims Department. Read it again. Objection. Repetitious, Your Honor. Sustained. I tender the witness. Las preguntas repetitivas. Ese es el objetivo de este video. Ahora, ¿qué es una pregunta repetitiva? Una pregunta repetitiva, para ser tal, debe cumplir algunos requisitos. Primero, ser la misma pregunta. Ahora, ¿cómo hago yo para ver si una pregunta es exactamente la misma o no versus una anterior? Lo que tengo que hacer es dejar de lado la gramática. No me interesa que sean las mismas palabras, ni que el orden sea el mismo. Por ejemplo, si yo pregunté, ¿ese carro era azul? Y después pregunto, ¿era azul ese carro? Evidentemente es la misma pregunta. A mí no me interesan las palabras, me interesa el contenido. Entonces, para hacerlo debo fijarme en una cosa. ¿Qué es una pregunta? Una solicitud de información. Si esta pregunta y esta otra solicitan la misma información, la una versus la otra, pues es la misma interrogante. Y ese es el primer criterio. Para mí es la manera más fácil de reconocer si es que se trata o no de la misma pregunta. El segundo requisito. ¿En qué consiste el segundo requisito? Para que sea repetitiva, debo haberla hecha yo en mi turno. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este punto en particular? Por una razón. Si la hizo el colega, no es repetitiva respecto a mí. Principio de contradicción. Yo en el contrainterrogatorio puedo volver sobre los puntos que ya se tocaron. En ese sentido, no estoy atado por ellos. De hecho, para que esto sea un test de calidad, necesito volver sobre esos puntos y en ocasiones usar las mismas preguntas sin que esto viole el debido proceso. Tercer requisito. Debe ser hecho a la misma persona. ¿Por qué? Porque esta pregunta que yo les hice a un testigo, puedo volverlo a hacer a otro. Estoy corroborando, dando credibilidad. Por supuesto, eso es legítimo hacer en un juicio. Ahora, si es a la misma persona, ahí sí ya comienza a haber problemas. Pues bien, ahora, ¿qué problema producen
las preguntas repetitivas. ¿Qué principio del debido proceso lo violenta? Pues básicamente el hecho de la eficacia del sistema, y en este caso concreto es una modalidad de preguntas impertinentes. ¿Por qué razón? Por una razón sencilla. Una información que es relevante, si es que es redundante, se vuelve impertinente. Tal cual como cuando yo quiero traer 10, 12 testigos para que digan exactamente lo mismo. El primero, por supuesto que es relevante, pero 12 ya el tema varía. Ok, si yo ya obtuve una información con una pregunta, volver sobre ese tema le vuelve redundante. En ese sentido es impertinente. Además, hay otra modalidad un tanto extraña de preguntas repetitivas que también son capciosas. En ocasiones, los abogados usan una técnica para engañar de muy baja calidad, muy poco efectiva, pero no por eso deja de ser atentatoria contra el debido proceso. Hacen una pregunta, meten una, dos preguntas adicionales y vuelven sobre la misma pregunta y vuelven después de unas 2 o 3 de nuevo sobre la misma pregunta con la esperanza de que en algún momento se equivoque el testigo. Evidentemente se trata de una triquiñuela de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque lo más lógico es que le vuelva a repetir y en vez de confundirle al testigo lo que va a hacer es reiterar el punto que le incomoda, que no quiso obtener. Pero eso, como habíamos dicho, no la hace legítima. Pues bien, una vez que hemos visto qué es una pregunta repetitiva, ¿cuál es el punto que nos interesa en este video? ¿Por qué yo como abogado haría una pregunta repetitiva? Eso nos orienta mucho a darnos cuenta el accionar del rival. La razón es sencilla. Ubiquémonos en el interrogatorio. En un interrogatorio, yo no paso a obtener bla, bla, bla del testigo. Es cierto que él va a tener que narrar muchos hechos, pero yo paso a obtener mis proposiciones fácticas. Ahora, si soy un buen abogado, yo sé que no basta con obtener mis proposiciones fácticas. Necesito destacarlas, dejarlas bien asentado en la mente del juzgador. Si quiero ganar este caso, tengo que estar seguro que esos pilares esenciales que me van a permitir ganar esta causa estén bien clavadas en el juzgador el momento en que vaya a resolver. Y pues bueno, si quiero que estén bien clavadas, repetir varias veces una misma información no es una mala estrategia. Ese es el incentivo y la razón por la que normalmente se utiliza una pregunta repetitiva. En el siguiente video vamos a mostrar esta realidad. Este abogado va a pasarse de la raya, no va a volver con una pregunta sobre el mismo hecho. Va, de hecho, a hacer que básicamente todo lo que ha dicho este testigo, porque básicamente antes de que lea la carta no va a haber dicho gran cosa. En este sentido, va a hacer una pregunta que obliga a volver sobre todo el fondo de lo que había ya dicho la deponente. Veamos de qué estoy hablando. Request permission under previous precedent to present to Mr. Keel. Same objection, Your Honor. Overruled. Objection noted. Thank you. Mr. Keeley, that is a report from Great Benefit's own medical committee, which you chair. Would you please read from line 18? Since bone marrow transplants have become standard procedure, Great Benefit would be financially justified in investing in bone marrow clinics. Approach a witness, Your Honor. You may. Thank you. There you go. A little louder. Objection, Your Honor. Repetition. Overruled. I want the jury to hear this. Since bone marrow transplants have become standard procedure,
Great benefit would be financially justified in investing in bone marrow clinics. Financially justified. That's what it's all about, a great benefit, isn't it? Tender the witness. Mr. Drummond, No questions, we rest on our objections. you're excused, Mr. Keeley. Thank you. Este video da cuenta de lo que decíamos. El abogado se aprovecha de un incidente. De hecho, de una conducta no de las más adecuadas del declarante. Se nota que lee con desdén, que baja la voz. Y además, el micrófono se había movido. Esto le permite ir, ponerle bien el micrófono y pedirle que dijese más fuerte. Y como vemos, el juez capta este tema y le da paso. Ok, es muy potente porque además muestra que no hubo una actuación de todo legítima del declarante. Obviamente solo se puede usar cuando las circunstancias están dadas. Vamos a tocar una última manera. ¿Cómo más puedo destacar esta información? Imaginémonos un caso de despido. Represento al trabajador. Y llega un momento en que dice, y ahí fue cuando el señor Álvarez me dijo, te largas de mi empresa. Perdón, este tema es fundamental. Quiero que nos repita exactamente las palabras que utilizó el señor Álvarez, la que les había dicho. Te largas de mi empresa. Muchas gracias, no hay más preguntas. ¿Qué estoy haciendo? Pidiendo precisión a pesar de que sé que usó las palabras precisas. Pero con ese pedido logro esquivar el hecho de que es repetitiva. Ahora estoy pidiendo las palabras exactas. Le logré dar la vuelta para volver a conseguir la misma información. Pues bien, unas cuantas ideas simplemente para mostrarles que hay cómo esquivar. Estos son los aspectos centrales que en este momento queríamos tratar de las preguntas repetitivas.